Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Debo confesar que este episodio, esta charla, es un gusto personal que me voy a dar porque es como meterme en un salón de clases, en un aula y escuchar a un profesor con la posibilidad de preguntarle y de aprender. Ustedes saben en este canal que yo he tratado siempre de entender, de aprender de la economía de los clubes porque a partir de allí se explica mucho de lo que pasa después en la cancha. Y lo tenemos a Marc Siria, que para quienes no lo conocen en esta parte del mundo, ha cobrado cada vez más relevancia, Marc, y decime y corregime, a partir de explicar la economía del Barcelona. Vos sos un fanático empedernido, relacionado, socio del Barcelona, que además, y acá te voy a pedir que hagas tu propia presentación, sos un gran economista y has tenido la enorme virtud de poder traer a la tierra conceptos económicos que para mucha gente son bastante lejanos. ¿Cómo te va, Marc? Un placer tenerte charlando hoy conmigo. Andrés, un placer a todos los oyentes y los que nos ven. Os saludo desde Barcelona, la ciudad donde nací, donde nacieron mis padres, mis abuelos, cuarta generación socios del Barça. La verdad es que lo llevamos en la piel, no es algo que, por tanto, no voy a ser objetivo en todo, siempre lo aviso a quien me entrevista porque tiene que ver con mi vida, es una de mis grandes pasiones. Soy presidente ejecutivo de una sociedad gestora. Lo que hacemos es preservar patrimonio financiero, gestionamos 1 billón de euros aquí en España y somos yo diría, de los independientes más importantes en este país. Y mi otra gran afición, evidentemente, es mi trabajo. Me apasionan las finanzas, me apasiona lo que tiene que ver con el mundo financiero y, sobre todo, cómo podemos aplicar todo ese conocimiento a cosas que nos apasionan tanto, como en mi caso, pues es el amor por el Barça, que es mi club y será hasta que el último día de que esté por aquí. Bueno, vamos a hablar mucho para la gente que se va sumando, que nos escucha, vamos a hablar mucho de economía y a dónde está el Barça y qué le significa al Barça esta economía de la cual llevamos años hablando. De estar en Barcelona y estar con tantos argentinos, ¿tomarás mate ya o todavía no? Aún no. De probar en algún momento. No, pero tengo que decirle a Mauri, un gran amigo argentino, que es una cosa pendiente que haremos en breve. No te va a gustar el principio. ¿Sabes qué ocurre? Que nosotros tuvimos creció con nosotros el mejor jugador de la historia del fútbol. Entonces, ahí hay algo que nos une que, Andrés, por mucho que queramos, cualquiera de las dos partes es indisoluble, inseparable. Exactamente. Nos ha dado tantas alegrías a las dos partes que nos tenemos que querer. Es que es verdad. Estamos obligados. Disfrutemos de querernos, porque al final tenemos un punto común gigante. Marc, bueno, a ver, vamos a ir poniéndole números e historias a todo esto. Y tratar de que la gente, o yo, que soy la gente, entienda un poco de la economía del Barça. ¿Cuánto debe el Barça? Bueno, de deuda ordinaria, lo que sería la deuda del día a día, ¿no? Lo que tendríamos que pagar si fuéramos una familia, unos 1.200 millones de euros. Y entonces lo que debe a partir de la construcción del estadio, que es una deuda a largo plazo, ¿vale? Está dividida en distintos tramos de una emisión de bonos, pues estaremos en 1.500 millones más. Por tanto, estamos hablando de una deuda global, un activo en deuda de unos 2.700, 2.800 millones. Ahí tendríamos que sumar los intereses de estos bonos, ¿no? Que no serán bajos. Entonces, redondeando, ¿no? Estamos en 3.000 millones de deuda. Una parte es más a corto o medio plazo, que es estos 1.200 millones, y otra parte es más a largo plazo, que en principio nos lo tiene que dar la explotación del nuevo Spotify Camp Nou, ¿no? Por tanto, esa parte debería estar cubierta, la parte de los 1.500 más intereses, con la propia explotación del campo y los ingresos que generará. Ahora, Marc, ponernos en contexto de esos 1.200 millones, ¿qué significan para un club? ¿Cuánta deuda es buena deuda para una empresa de este nivel como el Fútbol Club Barcelona? ¿Y cuánto es demasiado deuda? ¿Hasta dónde una empresa quiere tener cierta deuda y hasta dónde ya se le va de las manos? Mira, yo, Andrés, te confieso que esta es la mejor pregunta que se puede hacer a un financiero, en el sentido de decir, oye, ¿la deuda es el diablo? No. La deuda te permite crecer, permite que tú hagas una hipoteca y te compres tu casa, permite que puedas arrancar un negocio, que te compres un auto, que puedas progresar. Lo que ocurre, el problema es cuando la deuda es superior a tu capacidad de ingresos. Si tú ganas 1.000,
pero tus obligaciones financieras son 1.300, aquí tienes un problema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Lo voy a intentar hacer muy corto y tú me vas cortando, sin problema. El Barça de Bartomeu, porque sin historia no hay presente, ¿eh? Sin saber de dónde venimos no sabemos a dónde vamos. O en materia financiera es claramente esto. El Barça de Bartomeu, a partir de la salida de Neymar en 2017, que se cobraron 22 millones de euros, pues era una salida no premeditada, no prevista por el club y, por tanto, Bartomeu, yo creo, en un movimiento temerario y con mucho miedo, utilizó no solo ese dinero, sino mucho más dinero para fichar a una serie de jugadores que no han dado resultado. Se gastó más o menos en estos jugadores los 200 de que había cobrado más 600 millones, ¿no? ¿Y de dónde los sacó? De pólizas de crédito, no sé, o sea, yendo al banco y decir, oye, déjame dinero porque quiero comprarme a Coutinho, quiero comprarme a Dembélé, tengo que subirle el sueldo a toda esta generación de jugadores que nos hicieron muy felices en el 2015, ¿eh? Fueron pasando todos a renovar contratos muy por encima de sus competenciales en Europa. ¿Y qué ocurrió? Que el Barça quedó con una plantilla que estaba en el final de su trayectoria deportiva, un 40% por encima de cualquier rival europeo, Bayern de Múnich, City, PSG. 40% del compromiso de salarios con los jugadores. Exacto. ¿Por qué? Porque el miedo fue que no se fuera nadie más, ¿no? Tengo que mantener mi silla y en lugar de tener un equipo fuerte al lado que le diga, oye, pues si se va Neymar, empezamos a construir el estadio, por ejemplo, ¿eh? Si se va Neymar, vamos a utilizar este patrimonio para hacer más fuerte el club. Pues nos ocurre eso que ocurre en el fútbol, que es curioso, en cualquier otra empresa no ocurre, que es la prisa por ganar. Y todos creemos que fichando ganaremos, ¿no? Que el resultado será mañana. Pues que se lo cuenten al PSG, que no ha ganado ninguna Champions y se ha gastado unos 3.000 millones en los últimos años, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que al final una mala gestión financiera nos llevó a una situación de quiebra. El Barça, en la pandemia, los ingresos, al ser un club global, que tiene que ver mucho con el ticketing. Andrés, cuando venís a Barcelona, los argentinos, sobre todo en la etapa de Messi, ¿no? Pues teníais que venir al Camp Nou y visitabais el museo. No, y yo te puedo contar de la gente que sigue, que sigue este canal, que hay mucha gente de México, de Centroamérica, de Estados Unidos. Las vacaciones se planean alrededor de ir a ver Champions al Real Madrid o al Barcelona para muchísimo. Absolutamente. Es una perfección eso porque lo vivo día a día. Entonces, ¿qué ocurrió? Con la pandemia, los ingresos bajaron 300 millones de euros. ¿Qué ocurre? Yo me había endeudado muchísimo, la pandemia lo que hace es bajarme los ingresos 300 millones y ocurre una situación que si hubiera sido una sociedad mercantil, en la que todos podemos tener más o menos conocimiento por alguien que la tiene o por etcétera, pues hubiéramos tenido que presentar la disolución de la empresa. Al ser un club de fútbol y no ser una sociedad mercantil, lo que ocurre aquí es una situación de elecciones. Bartomeu dimite delante de una posibilidad de moción de censura y entonces lo que ocurre es que hay nuevas elecciones. En las nuevas elecciones, yo siempre dije en ese momento que iba a ser un mandato económico, porque lo más importante es salvar al Barça, ¿no? Yo siempre decía, lo importante no son tan Champions ni Ligas, sino lo importante es que el Barça, que va a hacer 125 años de historia, pueda tener 125 años de historia con una cosa que igual la gente que nos ve no conoce y es el Barça es de los pocos clubes en el mundo que quedan que es de la gente, de su gente. Acá somos grandes defensores de que la UEFA y la FIFA tienen que gestionar de otra manera para darle igualdad a aquellos clubes que son pocos y que son de la gente que no puede. En eso, yo le doy la razón a Florentino. Florentino Pérez tiene razón. Absoluta. Y yo también. Es que el famoso fair play tiene que funcionar para que no vengan estos clubes estados y se terminen comiendo a clubes de 100, 200 años de historia, que son de los socios, que están arraigados no solamente a un grupo de socios, que representan, y Barcelona más que nada, vos me dirás, que representan una cultura, ya no solamente un equipo de fútbol, representan una cultura.
Y esa cultura y esa manera de hacer las cosas, ¿no? Esos valores, ¿no? Luego podemos entrar un poco si quieres, pero esos valores generan beneficios, porque al final Andrés, ¿no? Tú, no sé si tienes hijos, pero hijos de muchísimos amigos míos, cuando les cuento la historia del Barça, ¿no? La historia de la Masía, de gente que nace en Barcelona, que llega al primer equipo, de los valores de ayudar. El Barça es un club que tiene un arraigo social muy importante. Es muy distinto de ser una franquicia de un Estado árabe. Muy distinto. En realidad, Marc, esto nos va a llevar a desviarnos de un lado de otro. También tanto dinero al fútbol ha generado que hoy haya una generación que se crea que el Manchester City fue grande toda su vida, que el Chelsea ha sido grande toda su vida. Como que cuando pensamos que en estos capitales, y decir, tan locos, ¿para qué van a invertir en un club que no tiene hinchas? Y vemos 10, 15 años después, a ver, no se llega al nivel del legado de un club de 100 años, pero hay una generación que convive con un club que cree que es grande, que fue siempre grande. Sí, pero al final yo siempre defiendo, puedes no estar de acuerdo, ¿eh? Y hay muchos socios del Barça que no están de acuerdo con esto, ¿eh? Que voy a decir, pero un club grande no lo hacen los títulos. No, yo estoy de acuerdo con eso. Es una parte, es una consecuencia de cómo haces las cosas y cómo gestionas el club. Sobre todo los valores que arraigan ese club. O sea, que tú vayas a cualquier lugar del mundo y haya una camiseta del Barça, con Messi, aún sí, con Messi, pero que haya una camiseta del Barça en cualquier punto del mundo, eso te quiere decir que la gente siente un arraigo distinto y único. El club a la marca, porque hay camisetas del Paris Saint-Germain por un montón de lados, pero hay gente que ni siquiera ve los partidos, ni sabe dónde juega, ni le importa el Paris Saint-Germain, pero son una bonita marca. Exacto, porque con que llevan lo de el Air Jordan, ¿no? Y llevan el símbolo de Jordan, pues parece que mola más, ¿no? Como se dice aquí, que eres más moderno. Entonces, porque si no vamos a las 10 de la mañana charlando, porque a mí me entusiasma todo esto. De esa nueva gestión que vos decías, el próximo presidente y la próxima gestión tiene que ser una gestión económica. ¿Cuál es tu balance hoy? ¿Qué has visto hoy de esta evolución de Laporta presidente? Yo además había estado en el equipo de Laporta en 2015, iba como en la junta directiva, como representante económico. Cuando Laporta se presenta en el 21, yo digo, bueno, personas muy capacitadas en el ámbito económico. ¿El problema cuál fue? Que duraron 7 meses. Uno no llegó a entrar, que es Jaume Giró, y Ferran Reverter, que era el CEO, que venía de llevar toda la parte de MediaMarkt a nivel europeo, era el CEO de MediaMarkt a nivel europeo, duró 7 meses. A los 7 meses dijo que por motivos profesionales abandonaba su cargo. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Volvemos a la inmediatez del fútbol, ¿no? Y al legado que quiere dejar el presidente, que es en forma de títulos en lugar de en forma de legado para el tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí en realidad hemos cometido una equivocación muy parecida a la de Bartomeu, que es, vendemos patrimonio del club, derechos televisivos, ¿de acuerdo? Yo esa primera venta la comprendí para pagar facturas, o sea, al final teníamos una serie de facturas que no podíamos pagar, entonces dices, oye, me tengo que vender algo para pagar facturas. Lo que ya no entendí tanto es que otra parte muy importante de esas ventas fueran para comprar jugadores que no han dado el resultado del upgrade que necesitaba el equipo para ganar. O sea, que te has gastado, y permítelo decir así, te has gastado herencia de 125 años para ganar hoy y tampoco has ganado, ¿no? Entonces... Ponele, ganó la Liga del año pasado. Sí. ¿No? Entonces... Pero teníamos ese juego, esa personalidad distinta respecto a otros. No lo hemos conseguido. Oye, yo decía, si en el 2021 Laporta se sienta con todos los socios y socias y les dice, oiga, esto va de mandato económico, tirar de Masía, de nuestra gente joven, fichar 1 o 2 jugadores claramente contrastados y contrastables y tener un equipo ejecutivo de personas de primer nivel en sus puestos para organizar un plan de negocio a 5 años, y todo el mundo se lo hubiera comprado. Todo el mundo, porque todo el mundo sabía de dónde veníamos. El problema es que después de 3 ejercicios económicos, el Barça ha perdido en su negocio ordinario más de 700 millones de euros. Su negocio ordinario, Andrés, es deja fuera las palancas, lo que te vendes, ¿no? O sea,
Cuando tú ganas 1.000 y te gastas 1.300, al final tienes que venderte tu apartamento de la playa, ¿no? Para poder compensarlo. Si quitamos los apartamentos de la playa que se ha vendido el Barça ha gastado 700 millones más de los que ha ingresado por ticketing, sponsoring, patrocinios. O sea, etc. Si no fuera por las palancas, el Barça en vez de hoy de ver 1.200 millones, más el estadio debería 1.900. Exacto. Absolutamente. Bueno, no los debería. El Barça no sería viable hoy y un acreedor o una serie de acreedores estarían pidiendo su garantía, ¿no? Estarían pidiendo su garantía. Entonces, viendo esto y a fecha de hoy, tenemos que hacernos varias preguntas. La gente que no somos, ¿cómo te lo dirías? Sospechosos de nada, ¿no? Porque al final dices, aquí hay muchos intereses, pero los que de verdad nos dedicamos a esto y no somos sospechosos de nada, deberíamos aplicar un plan que de verdad fuera económico. Y eso se basa en rebajar drásticamente el gasto. El gasto del Barça, para que te hagas una idea, es el gasto de la institución deportiva más alto del mundo. ¿Aún hoy? Aún hoy. A ver, no era que los Piqué, los Jordi Alba, eran la ruina del Barcelona porque con sus sueldos eran los que tenían el Barça hundido. En el último balance auditado hay más de 1.100 millones de euros en gasto, ¿no? Entonces, eso te dice que eres la institución deportiva que gasta más dinero del mundo. Ahora te pregunto, Marc, ¿cómo hace o por qué es la institución que más dinero gasta en el mundo cuando el mensaje que se transmite o lo que se ve a la distancia es el Barça se ha achicado en casi todos sus departamentos? A nivel de otros deportes internamente, a nivel de sueldos que ha pagado y bajar la masa salarial, da la sensación de que se va achicando el Barça como club, pero sigue siendo el que más gasta. Bueno, porque en cualquier empresa hay un departamento que es esencial, que se llama el departamento de procesos, ¿no? En cualquier empresa, lo primero que tiene que hacer alguien que llega es decir, oye, ¿por qué nos gastamos tanto dinero en una partida que se llama otros gastos? Que bien es como un cajón desastre donde se ponen gastos de representación, pagos de, ¿cómo se llama esto cuando compras a un jugador? Comisiones de intermediación de un jugador y nos gastamos más de 300 millones de euros. 300 millones de euros en otros gastos, ¿no? 300 millones de euros es el presupuesto de la mayoría de los equipos de Europa. Exacto. Es el ingreso de la mayoría de los equipos. De cualquier equipo en Italia ingresa 300 millones por año. De verdad no podemos aplicar una política de austeridad en los procesos, ¿no? Entonces dices, oye, ¿y qué pasa con los ingresos? Pues no hemos recuperado los ingresos prepandemia. No hemos sido capaces de ingresar lo mismo que ingresábamos en prepandemia, porque yo la crítica a Bartomeu, y fui muy crítico, era porque solo se fijaba en el ingreso y no en el gasto. Y tú tienes que tener la misma visión en el gasto para que no se te dispare como para que crezca el ingreso. El problema es que ahora el gasto sigue subiendo y el ingreso no sube. A ver, poner los números. ¿Cuánto gasta el Barcelona por año y cuánto ingresa por año? El Barça este último año ha tenido un decalaje de 300 millones de euros ordinariamente, sin la venta de Barça Studios, que es una venta que, como sabéis, es una venta de ingeniería financiera, que no es real, la podemos contar ahora, pero el Barça ha gastado 1.100 millones de euros y ha sido capaz de ingresar, no llega a los 800, ¿de acuerdo? Entonces, he tratado de explicar esa ingeniería que acabas de decir de Barça Studios y cómo con 10, 20 millones el Barça puede poner en los libros que ingresa 400. Bueno, pero me ayudarás a explicarlo. Sí, contablemente es correcto. Además, el auditor, si leemos toda la auditoría, lo que pasa es que hay poca gente. Yo entiendo que soy un barcelonista distinto porque quiero ir. Realmente lo que a mí me interesa es que el Barça sea viable y sostenible en el tiempo. Y eso lo pensamos algunos, pero no precisamente por el legado que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, el Barça tiene un área estratégica que no ha sido capaz de desarrollar porque ha faltado talento, que es toda la parte digital, ¿no? Toda esta parte digital, que evidentemente es una parte
esencial en un club de fútbol ahora y que puede generar muchísimo ingreso, pero hay que saberla explotar. Si no sabes explotar un negocio, no te va a dar rendimiento, ¿no? Entonces, el Barça empaquetó toda esta parte digital, ¿no? Desde los tokens hasta todo el tema de blockchain, etcétera, lo metió en una bolsa y dijo, bueno, yo creo que esto vale 400 millones, ¿no? En el mercado. Entonces, con que consiguió un contrato, primero fue socios.com y el señor Rouras, que pusieron el 10% del 50% de lo que teóricamente podía vender el Barça. Recordar que el Barça solo puede vender el 49% de áreas estratégicas porque el 51% por asamblea de socios se lo queda el propio club, ¿de acuerdo? Pues oye, el Barça se imputa ese ingreso sin que realmente se haya producido, con que hay un contrato en el que alguien que es líbero después iba a pagar una parte importante, 60 millones más, y eso iba en consonancia a la valoración que había hecho el Barça no solo se imputó el ingreso del 49%, sino contablemente elevó 200 millones más en libros el 51% que estaba a cero, ¿no? Porque es que contablemente, si este me paga 200 por el exacto, significa que la otra mitad vale 200. Exacto. Estos 200 en realidad equivalencia es una normativa de equivalencia contable que en España existe, ¿no? Que es poner en valor un activo que tú tienes. El problema es que eso te ayudó en el cierre del pasado ejercicio, pero claro, nadie está cumpliendo con los pagos. Entonces, toda esa parte que hoy te das como beneficio, o alguien sustituye al líbero y hace ese pago, ¿no? O todo ese beneficio va a pérdidas. Claro. En el siguiente ejercicio. Ahora, si nadie está haciendo su pago, yo que no entiendo nada de economía, intuyo es que esa gente que originalmente se comprometió ahora se está dando cuenta que el negocio no es tal. O no es, o el negocio no vale, o que no vale lo que se dijo que valía. O el negocio no es tal, o ha hecho una due diligence y ha visto cosas que no le han gustado sobre derechos sobre terceros, o alguna cosa ha ocurrido por la cual un fondo que se había comprometido a pagar no paga. El Barça, ¿qué dice? Yo he demandado al Ibero, ¿no? He demandado por falta de pago sobre un compromiso. Con que ha demandado, ningún auditor le va a decir que revierta ahora la situación, porque ha demandado, ¿no? Entonces, en principio, se espera un pago. Si no hay nadie que sustituya al Ibero, que el propio presidente dijo el otro día que se estaba buscando a alguien para sustituir al Ibero, porque el Ibero no iba a pagar, perfecto, pero si no llega ese sustituto, el Barça va a tener un problema agregado a la propia economía ordinaria de por lo menos 200 millones de euros. A ver, significa, supongamos que el Barcelona cierra este balance del año con una pérdida de otros 200, 300 millones para ponerlo en contexto. Si no le encuentra una solución a esto, tendrá que, en vez de perder 200, 300, va a perder otros 200 más porque eso que en su momento lo puso en su libro contable como un ingreso pasa a ser una deuda. ¿Entiendo bien? Yo, según cómo van los ingresos y según las publicaciones que han habido, incluso el presidente ha dicho que no vamos en línea de ingresos del presupuesto, etcétera, y que ir a Montjuïc, sabéis que nos trasladamos del Camp Nou a Montjuïc para las obras del Spotify Camp Nou y que eso significan 100 millones menos de ingreso más el tema del Ibero, a mí ahora me salen 300 millones de pérdidas en negocio ordinario para el ejercicio de cierre, a no ser que llegue este nuevo inversor para toda la parte digital del Barça, que el presidente dijo el otro día que se está trabajando en ello y que creen que va a llegar más pronto que tarde. Pero hoy la realidad es que nosotros lo que hicimos es, no sé si allí lo conocéis, es como tirar el balón adelante, ¿no? Yo tiro el balón adelante, ¿no? Y ya mañana veo qué pasa, ¿no? Nosotros cerramos el ejercicio pasado tirando el balón adelante y ahora, claro, el balón llega donde llega. Hay un día que hay que responder, ¿no? Entonces, este día está llegando y yo creo que esto, y te lo digo de corazón, Andrés, yo creo que hay una falta de ejecutivos profesionales de primer nivel en el club que están poniendo en riesgo el modelo de propiedad del club, porque un día va a venir un acreedor y va a decir que quiere cobrar lo que te dejó. Y ahí puede ser que tengamos un problema
y que resolver, evidentemente, resolverlo porque un club Estado o porque un Estado ponga 2.000 millones, eso evidentemente puede ocurrir, pero que ahí perderemos muchísimo del legado que hoy creo que es esencial mantener, pues ahí estaremos. Y financieramente está así el club. O sea, o se revierte esta situación con ejecutivos de primer nivel que sean capaces de desarrollar. De eso te iba a preguntar. Vos nombraste varios ejecutivos que no duraron los primeros 7 meses. Da la sensación desde afuera, y yo no soy un experto en la parte ejecutiva del Barcelona, pero que cada mes o mes y medio hay un ejecutivo nuevo que se va, ya sea desde la parte económica a la parte deportiva, sin mayor explicación. Alemani, que era el Salvador, el que encontraba la ingeniería para los refuerzos, un día se fue y se fue. Jordi Cruyff, que era la imagen, el apellido, la historia y su buen trabajo como director deportivo, un día se fue. Ahora se acaba de ir el vicepresidente económico después de ser el encargado de salir a dar la cara y explicar la economía del Barcelona todo el tiempo. Sumado a todos los que nos venías diciendo, entendiendo que Laporta tiene una ejecución bastante presidencialista, es decir, da la sensación que todo termina en su escritorio y en su decisión. ¿Por qué el Barcelona no logra retener en ninguno de sus áreas? Porque vos hablas de la parte económica, la parte deportiva parece ser bastante similar. ¿Y qué repercusión tiene eso a nivel equipo de fútbol y a nivel futuro del club? Claro, Andrés, la gente mira siempre o mucha gente, y yo lo entiendo. Todo el mundo mira qué ocurre en el partido, por qué no ganamos el partido, qué malo es el lateral derecho, qué malo lo ha hecho y yo creo que nos toca, como sobre todo a los que somos socias y socios, elevar esa mirada arriba y decir, ¿qué está ocurriendo en las áreas que deciden quién juega después, no solo el entrenador, sino en áreas técnicas determinantes? ¿Qué está ocurriendo? Oye, y esto es de primero de básica, no. Y te lo juro que yo siempre digo que los que critican son unos perdedores, que esto va de construir y el mundo va de construir y poner encima de la mesa opciones y propuestas. Pero tú miras el área técnica, la dirección técnica de un club top en el mundo y el Barça hoy no la tiene. No tiene 3, 4 integrantes de dirección técnica futbolística tops en el mundo. Tenemos a Deco, que no es top en el mundo, era representante de futbolistas antes de ayer, no tiene experiencia. Tenemos al propio presidente, que pues no sé qué puede saber de fútbol más que tú o que yo, no lo sé, tengo dudas. Tenemos al vicepresidente deportivo, que nunca ha ejercido en el mundo del deporte, o sea, y tenemos... ¿Y qué más tenemos? En la dirección deportiva del club que tiene que ser top en el mundo. Tú tomas ejemplo del Bayern de Múnich, del City, de incluso la Juve, estuve mirando el otro día, y tienen directores técnicos y direcciones técnicas de primer nivel top mundial. Pero es que en el Barça hoy no hay vicepresidente económico, cuando era una legislatura económica. El vicepresidente económico ha dimitido, te guste o no te guste. No era de mí, a mí no me gustaba el vicepresidente económico, pero mejor que haya uno que no haya ninguno. El Barça hoy no tiene dirección general, no existe el director general, no hay la figura del director general. Pero es que no hay director corporativo. Maribel Meléndez, que era la última directora corporativa, también dimitió. Y lo que digo es, la gente te puede dimitir, evidentemente que sí, pero hay que sustituirlos por gente que tenga igual o mejor trayectoria profesional. No puedes no sustituir a gente que es evidentemente clave en el periodo que está pasando el club ahora. Y yo me quejo, mi queja, ¿no? mi reivindicación es, o el Barça se profesionaliza en áreas ejecutivas claves, o no podemos hacer frente a nuestras obligaciones financieras seguro. Ahí está el reto está ahí. Ahora, yo te propongo un reto a vos. Y el reto es entender cuál es el pensamiento del presidente actual, que él íntimamente debe creer que tiene un camino o que está haciendo algo para superar este momento del Barcelona, porque al final de cuentas nadie, me imagino, cree que va a querer hundir a propósito al Barcelona o a terminar de quebrarlo. O sea, en su mente debe tener una idea de cuál es el camino que está tomando para que salga adelante el Barcelona. ¿Cuál es para vos? Mi opinión es que la vida del presidente es el Barça, y lo digo en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí yo entiendo que cree
que el nuevo estadio va a darle al Barça un empujón definitivo en nuevos ingresos, que va a ser la gran palanca de nuevos ingresos y que a partir de ahí se podrá hacer frente a las obligaciones financieras. Pero si tú haces un ejercicio empírico, si me permites, y de análisis, como si en lugar del Barça fuera una compañía que cotizara en el Nasdaq o cotizara en cualquier de los índices bursátiles del mundo, te darías cuenta de que no va a alcanzar con el Spotify Camp Nou, ¿no? Entonces, que precisamente hay áreas estratégicas que tienen que desarrollarse, que necesitamos en el área de marketing, por ejemplo, y de nuevos ingresos, gente mucho más potente y cualificada de la que hay, que necesitamos tener una parte de finanzas mucho más, que piense mucho más en la austeridad del gasto en los procesos que nos está dando y nos está aplicando, que necesitamos un código ético que, por cierto, el presidente revocó cuando salió elegido, que vuelva a renovarse y que tenga que ver con todos los conflictos de interés que puedan haber cruzados y que esté vigente, que necesitamos que el Barça, que es de la gente y de sus socias y socios, y eso tiene que mantenerse. Para preservar eso, el modelo de gobierno debe cambiar o profesionalizarse. Yo siempre he dicho que Laporta era el mejor presidente para lo que venía, porque necesitábamos levantar el ánimo. Y Laporta en eso es el mejor. O sea, el mejor, ¿no? O sea, no hay nadie mejor para levantar el ánimo, ¿no? Como dijo Guardiola de Mourinho, es el puto amo y le regalo su Champions particular. Pero el Barça no solo puede vivir de expectativas, tiene que vivir de realidades, ¿no? Y el Barça hoy o le da una vuelta en el modelo de gestión económica o el match ball está ahí. Yo creo que el presidente Laporta está a tiempo. Está a tiempo de coger en áreas estratégicas equipos de gente. Esto va de multiliderazgo, que se jueguen su reputación profesional en pro del Barça y que no vengan a servirse del Barça, sino a servir al Barça, que son conceptos muy distintos. Y eso es lo que necesita hoy el club, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y desde un punto financiero, objetivo, el Barça está en un match ball absoluto. Marc, quiero que hablemos un poquito del impacto de las palancas. Yo he sido un poco enemigo de las palancas sin ser un economista, porque me acuerdo incluso los primeros meses de Xavi, cuando termina su primera temporada, el equipo no juega mal, muestra una mejoría y daba la sensación de que apuntalando en algún puesto, en algún lugar, ese equipo podía tener una base con la cual construir para el siguiente año. Y ese es el año de todas las palancas y de la revolución del plantel y de todos los ingresos. Y hace un rato decíamos, bien, todas las palancas, ganó un título. ¿Y qué? Y mi pregunta o mi cuestionamiento siempre ha sido ¿cuánto va a dejar, se puede calcular cuánto va a dejar de ganar o cuánto está dejando de ingresar el Barcelona por haber ejecutado las palancas? No solamente en cuestión de lo que significó en su momento para el balance del club, sino efectivamente cada año, bien, recibo 100 de derechos de televisión, le tengo que dar 25 o 33 al de las palancas. ¿Cuánto deja de ganar el Barcelona? El Barça actualmente, por derechos de televisión, dejará de ganar 40 millones de euros cada año. Por cierto, estos derechos no se recuperan. Que nadie piense que a los 25 años no se recuperan. Se han vendido. Por eso el Barça los pudo incorporar en el balance como un ingreso. Si no se hubieran vendido, hubiera sido un préstamo, ¿de acuerdo? Por eso se dijo que no a CVC, porque te hubiera cargado más el pasivo, ¿de acuerdo? Y lo que se hizo es hacer una estructura societaria para hacer una venta, ¿vale? Resumiendo, el Barça se va a quedar sin 60 millones de euros de ingresos anuales. Eso significa casi un 10%, entre un 7 y un 10% de su facturación de ingresos anual actual, ¿vale? Y yo siempre he dicho, la palanca de los primeros derechos de televisión se tenía que hacer para pagar facturas. Y eso, oye, cuando llega un momento que tienes que ir al banco y decirle, oye, déjame dinero para poder pagar esto porque si no lo puedo pagar. A partir de ahí, en lugar de utilizar el resto de palancas o la mayoría del resto de palancas para cubrir deuda, para amortizar deuda, se utilizó para jugadores que claramente no han sido los relevantes que deberían ser por el coste que tuvieron, tanto en traspaso como en salarios actuales. Recordemos que hay jugadores que tienen contratos muy largos con contratos ascendentes, o sea que cada año que cobran
Cobran más que el anterior. O sea, estamos cometiendo exactamente el mismo error que criticamos, ¿no? Entonces, por jugadores, con todo el cariño, que no son Leo Messi, ¿no? Ni se le acerca, ¿no? Entonces, al final dices, oye, ¿por qué la receta que estamos utilizando hoy, que es por obligación o convicción, estamos tirando la Masía? Que la Masía siempre te responde. Siempre te va a responder. Aunque sea por orgullo y por corazón te va a responder. Porque es una área metodológica que funciona del club. Porque somos la envidia del mundo en crear jugadores, en ser el horno de grandes jugadores, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no empezaste por ahí? Y hoy, yo creo que hoy estaríamos compitiendo por Champions, si se hubiera utilizado esa metodología. Yo cubro deuda, saneo el club, apuesto por jugadores claramente relevantes, tanto desde un punto de vista financiero como en un punto de vista de necesidad del club, y tiro de la Masía. Y hago un proyecto a largo plazo. Y le digo a la gente, oigan, que la primera Champions va a llegar en el año 5, porque este es el proyecto de club. Ahora, ¿van a sentir un orgullo de su club? Porque vamos a competir hasta el último aliento. Y eso te lo compra todo el mundo. Ahora mira, te voy a hacer una pregunta relacionada con esa, pero antes quiero volver a lo que decías de los contratos de los jugadores que son ascendentes cada año, y básicamente es la figura administrativa económica que encuentra este presidente para meter alguna incorporación. Le pago poco este año, ya lo tengo inscrito, pero ya el año que viene pero ya estaba inscrito desde este año con poco salario, y entonces eso se va haciendo más grande. Un tema que nos salteamos con el tema de la pandemia fue la renegociación de aquellos contratos, sí. que además no solamente se renegociaron para prorratear los pagos, sino que se negociaron en una posición de debilidad del club, que hizo que cada jugador decía, bueno, hoy yo dejo de cobrar lo que dejo de cobrar, pero el año que viene o mi contrato para dentro de 3 años es 2 veces lo que yo tenía firmado. Y eso ha pasado y ha generado, me parece, Mar, y yo he criticado a muchos de acá, una campaña después de esta administración, una campaña en contra de los jugadores. A De Jong lo fueron a insultar en la puerta de un entrenamiento, que si no te vas del Barcelona se funde como si hubiera sido culpa de él todo lo que se había hecho. Hubo una gestión absolutamente temeraria, porque cada vez que alguien picaba en la puerta, yo siempre he dicho que para ser presidente del Barça, o los tienes bien puestos y eres capaz de decirle a un jugador que te ha ganado Champions, que ha sido relevante, y decirle, no te voy a incrementar el sueldo, no te voy a renegociar este contrato, no voy a hacerlo. O eres capaz de decir que no, o lo que ocurre es que eso se convierte en lugar de un círculo virtuoso, en un círculo vicioso. Porque pasan todos por ahí. Y a uno que le has dicho que sí, ¿cómo le vas a decir a otro que no? Y entonces se crea ese círculo vicioso que te eleva tu masa salarial a un límite muy por encima de hacer viable y sostenible el club. Y después hay otra cosa. Y yo he sido muy partidario de eso, Andrés. Si tú pierdes 500 millones de euros, como declaró el Barça en el 21, igual que en cualquier compañía, tú tienes que poder rescindir contratos. Señores, o los rescindo o la entidad quiebra. Pero es que el Barça ha querido respetar los contratos. O sea, que... oiga, que esto va de club, que lo más importante es el club. Que a mí que se enfade cualquier jugador, a mí, como club, lo siento mucho. Oye, has estado cobrando el 40% más que tu competencial, que además nos pasó la mano por la cara en Europa y nos metieron 8. Entonces, oye, ahora que yo estoy, perdona la expresión, jodido y que no puedo afrontar mis obligaciones financieras, pues oye, yo tengo que tener acciones determinadas para salvar el club. Pues esos 800 millones de palancas han servido para pagar estos salarios. Y ahora tenemos menos patrimonio como club, menos ingresos como club y más gasto como club. Esa es la realidad después de 3 ejercicios. Te hago una pregunta que probablemente te vaya a doler desde tu relación de amor por el Barcelona, pero que
se hace mucha gente de acá que no vive en Barcelona y que no tiene 4 generaciones de socio del Barcelona y ese arraigo que tenés vos. Y hay mucho hincha joven, sobre todo, que piensa, ¿y si viene Qatar y nos compra es lo mejor? Y si viene Arabia y nos compra y pasa a ser el dueño y deja de ser de los socios, es lo mejor porque vamos a tener plata para comprar el crack del momento. ¿Qué te genera cuando escuchás o lees o percibís que alguien piensa así y que el Barça puede dejar de ser ese club de los socios, pasar a ser de manos privadas? Y ya tenemos muchos ejemplos en el Inter, en el Milan, en clubes que pasan a ser de manos privadas, pero un día sí, otro día, ¿sabes qué? Esto ya no me significó lo que era y quedaste en la calle. Pero ¿qué le decís a ese hincha que lo único que quiere es la plata para el crack del momento? Que el dinero no te da el título, el dinero te aleja a la gente del club, o sea, lo que hace es crear una desafección brutal, que el dinero no es, y tenemos ejemplos como el PSG, yo estoy muy pesado con el PSG, pero siempre digo, oiga, que es que no hay club en el mundo que haya demostrado más que el gobierno de un Estado es un auténtico fracaso absoluto en lo deportivo y en lo no deportivo. Yo creo que el PSG es de los clubes más odiados en el mundo. O sea, al final lo que desprende es que todo es oro y que se puede comprar todo. Pues oiga, el corazón no se puede comprar, la piel no se puede comprar. Y yo creo que el Barça, si es capaz de cambiar el modelo de gobierno, porque yo siempre he creído, Andrés, que el modelo de propiedad no es responsable el modelo de gobierno. Son dos cosas distintas. Tú puedes tener un modelo de propiedad de los socios y socias y tener un equipo ejecutivo de primer nivel mundial. Y a eso debemos aspirar, ¿no? Y yo creo que el Barça, si es capaz de capitalizar, que sea uno de los pocos clubes que sigan siendo la gente que tú hoy, si quieres, entres online y te hagas socio del Barça, que quiere decir que eres propietario del Barça. Hoy lo puedes hacer, cuando acabemos puedes entrar y puedes serlo. Si somos capaces de capitalizar ese sentimiento, eso te va a dar muchos más ingresos de sponsorings y patrocinios que un club de Qatar. Mucho más. Entonces, claro, hay que salvar lo que ocurre ahora, ¿sabes? Te voy sumando títulos y cosas para ir sacando brazos de todo esto. Superliga. ¿Sí? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué genera? ¿Es la solución? Yo lo que digo es que, Andrés, esto no puede ir de monopolios. ¿Qué es esto de que la UEFA esté decidiendo? O sea, ¿quién es el propietario del fútbol? Te hago una pregunta un poco filosófica. Sí. Para mí el propietario del fútbol es los clubes y sus fans. Sí. No el intermediario que me dice dónde tengo que jugar, cuánto voy a cobrar, contra quién tengo que jugar, cuándo tengo que jugar. Y ellos se quedan la mayor parte del pastel. Me dicen qué patrocinadores puedo tener, cuáles no, porque el patrocinador que patrocina la Champions ya no puede patrocinar al club. ¿Pero esto qué es? O sea, las normas las ponen el fútbol tiene que volver a mano de los clubes. Y los clubes tienen que gestionar el fútbol. Ahora, ¿no hay un riesgo en eso, en estos monopolios de clubes, estados que no tienen ese sentimiento que vos tenés y que si les das el poder de los clubes manejan y son clubes estados, no hay un riesgo con eso también? Porque no todos tienen el sentimiento del Barça. Eres muy bueno, ¿eh? Pero, fíjate que los clubes estado están con la UEFA. Bueno, no, para. Están con la UEFA porque en el momento que salió la Superliga con Florentino y con Laporta, ¿qué fue lo que dijo el Paris Saint-Germain? Dijo, acá dejaron un agujero. Y ese agujero fueron y lo llenaron, presidente de la ECA, mano derecha de la UEFA. ¿Y sabes qué dijeron sobre todo? Que mientras la UEFA mira a otro sitio en el fair play financiero, sí, y yo puedo inyectar dinero, petrodólares al equipo para fichar a quien yo quiero y por tanto ahí hay un claro conflicto de intereses clarísimo en el tema del fair play financiero, en la Superliga, ¿qué dijo Florentino y Laporta? Vamos a hacer un fair play financiero para todos igual. Y esto ya no vale. Lo de meter a un sponsor que en realidad es un socio del club intermediario para que pueda... El que viene de un contrato de dentro Exacto, ¿no? Que resulta que es el gobierno del país de turno. Las 115 investigaciones abiertas que tiene el Manchester City. Claro, entonces dices que me voy a quedar todo esto que he construido, que me he gastado tantos petrodólares para poner estos clubes aquí arriba. Hostia, esto es la Superliga de que los clubes
sean los mismos que vigilen el fair play realmente y que se cumpla, ¿voy a tener que luchar con las mismas armas que el Barça y el Madrid? No, hombre, no. Me quedo con la UEFA. Y todo eso que ha habido de toda esta publicidad, lo cierto es que la presentación de la Superliga en el chiringuito con Florentino no tiene nombre. Es la peor estrategia de marketing de los últimos 30 años que he visto en mi vida. Es muy bonito lo que vos decís de que funcionaría de otra manera el fair play si lo manejaran aquellos que están de acuerdo con el Real Madrid o el Barcelona, pero vos para armar una Superliga necesitas del City, del Manchester United, de la Juventus, del Inter, del Milan, y no todos tienen la misma estructura. Ni los mismos intereses, ¿no? Entonces, ahí es donde está. Yo siempre he dicho que la Superliga funcionaría si es capaz de seducir a esos clubes históricos europeos para confeccionarla. Y siempre he dicho que me encantaría que el rival de la Superliga fuera la Premier. Me encantaría, porque tendrías los buenos contra los malos, si me permites. O sea, estos clubes Estado, porque es que es increíble, Andrés, y disculpa, pero el cinismo con el que un país hace una ley anti-Superliga mientras permite que todos sus clubes sean controlados por estados. O sea, es increíble, ¿no? No creía que ningún país fuera capaz de este nivel de cinismo, ¿no? Entonces, eso lo hace Inglaterra, pero para la gente que eso es lo que una ley anti-Superliga cuando sus equipos son en su gran mayoría propiedades de Estado. Newcastle, United, City, todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A mí, si me haces una Superliga con Barça, Madrid, Oporto, Napoli, Juve, PSV, Bayern, consigues que los grandes clubes históricos compitan entre ellos y en lugar de ver, con todo el respeto, un Barça Shakhtar o un Barça Varsovia de tal, fueras capaz de crear un engagement, de ver continuamente partidos de primer nivel y crear esta Superliga, yo creo que esto es bueno para el fútbol, bueno para los ingresos y bueno para los clubes. Yo lo creo. Si los clubes son capaces de gestionar correctamente el fair play financiero, sería el gran reto. Pero lo que tengo claro es que la UEFA, oye, de todo menos que sea un ejemplo de gestión y un ejemplo de transparencia. Entonces, que un intermediario no es el amo del producto, es un intermediario. Estamos en un mundo de desregularización de las cosas y que cada uno sea autónomo para tomar sus propias decisiones y los clubes son los dueños del fútbol y sus fans. Sería entretenido y atrapante ver esa disrupción porque generaría una transición de muchos años de torneos diversos por todos lados y asociaciones con cosas buenas y con cosas que no nos gustarían, porque al final de cuentas la Superliga o la UEFA no deja de ser una pelea del poder por el fútbol europeo, por el fútbol continental. ¿No? Ahora, llevemos al hincha, porque si no te voy a aburrir y vamos a estar acá horas, llevemos al hincha lo que va a pasar en el verano. El hincha, al final de cuentas, todo esto es muy bonito, Marc, pero dice, ¿vamos a tener plata para comprar jugadores? ¿Vamos a tener refuerzos? ¿Podemos pagar otro técnico? Xavi, conviene que siga, y esta campaña que está haciendo el Barcelona, porque le conviene económica, futbolísticamente, porque el Barça puede salir a buscar otro entrenador. ¿Qué se va a encontrar el Barcelona en este verano? Yo que soy muy futbolero también, muchísimo. Ahora, si quieres, me pongo un poco el sombrero de socio con un poco de financiero. Entonces, el Barça debería ver y deberíamos tener claro que por obligación o por convicción la gente de casa nos está funcionando. Por tanto, al contrario, todos estos jugadores que consumen mucho salario del club y que consumen mucho salario y, por tanto, mucho gasto, deberíamos ser capaces de venderlo. Yo creo que el Barça tiene que desprenderse de muchísimos jugadores que no han dado el resultado que esperábamos y que tienen un gasto de salario muy alto. Y por tanto, hay una campaña de eso, Marc. A ver, sí. hay que ver los medios de Barcelona todo el tiempo para... Sobran las ofertas por Rafinha, el mundo se está peleando por Lewandowski, todos quieren a Ferran, es como que cada 2 días hay un deseo. El mundo de la Premier se está desviviendo por tener a De Jong. Hay como una campaña del Barça, a ver si empujan a alguien. Sí, a veces paso por allí por las oficinas y los veo haciendo cola a todos los clubes con los cheques. No, en serio, yo creo que el Barça debe desprenderse de jugadores que no han llegado a las expectativas
por las cuales estuvieron en el Barça, y esto debe hacerse de una manera ejecutiva, clara, viendo ofertas y haciéndolo, porque es que además el Barça lo va a necesitar seguro. A partir de aquí, ver en qué momento estamos de fair play financiero. Yo creo que el Barça no va a estar en 1-1, por tanto no va a estar en la norma de 1 euro entra, 1 me puedo gastar, sino tendrán que entrar 2 o 4 euros para poderme gastar 1. Eso te limita muchísimo las posibilidades de ir al mercado de verano, pero sigue diciendo lo mismo. Para el Barça, pensar en medianías nos lleva al ridículo financiero y deportivo. Por tanto, tenemos que ocupar estructuralmente el equipo de jugadores que han demostrado que de casa acaban de firmar su primer contrato profesional, pueden salir adelante, etcétera, y fijarse en que 1, 2, 3 piezas pueden ser de verdad y pueden dar un upgrade real, pueden aportar valor realmente. Y no hablo de Haaland, yo creo que Haaland es inaccesible para el Barça. A nivel de técnico, yo creo que Xavi, si decide quedarse, tendrá todo mi apoyo. Si decide quedarse, todo mi apoyo. Y si decide irse, tendrá todo mi apoyo. Porque Xavi ha estado atacado desde al lado, dentro y fuera del club. ¿Qué te genera que el club trabaje básicamente únicamente con 2 representantes? Y que no sepamos qué comisiones se han pagado por los jugadores de estos 2 representantes. Pues que tiene que cambiar el modelo de gestión. Y tiene que ser transparente, y tiene que ser honesto, y hay que dar explicaciones al socio. ¿Qué me parece que una asamblea solo se haga una vez al año y asistan 700 socios de una masa social de 150.000? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece que en lugar de que la asamblea sea un acto de reivindicación democrática, del acto más bello de una sociedad como el Barça que mantiene este modelo de propiedad, lo que sea es un problema para la junta directiva, que lo único que quiere es que pase lo antes posible? ¿No? Sí. Ahí está, ¿no, Andrés? O cambiamos esto, o perderemos en el campo y perderemos el club. Esa es la decisión. Te voy a hacer una pregunta más personal. Y en estos últimos probablemente 2, 3 años, has logrado una notoriedad pública a partir de tu conocimiento y de tus ganas de sentarte en estas charlas a debatirlo, a exponerlo y a hablar de tu pasión, que es el Barcelona. ¿Tenés gente que te empuja y te dice, ¿y por qué no vas vos? No, o sea, sí, claro, yo lo primero que quiero comentar es que a mí me apasiona hablar del Barça y me apasiona intentar aportar valor al club, eso me apasiona. Y te lo resumo en 3 cosas, porque yo nunca eludo preguntas, ¿eh? Nunca eludo preguntas, que no soy político, no sé hacerlo, ¿sabes? Entonces que me empujan, sí, pero yo esto creo que no va de Marc Ciria o de Víctor Font o de Camprubí esto va de generación. Y creo que debe existir una regeneración en el modelo de gestión del club y que tiene que ser de multiliderazgo. Bueno, ahora, ya que no esquivás, nadie ejecutaría mejor el plan que Marc Ciria cree el correcto para sacar al Barcelona adelante que Marc Ciria. Pues yo creo que hay gente con muchísimo más talento que Marc Ciria en otras áreas que tendría que estar ahí al lado. O sea, el problema del Barça ha sido el presidencialismo, y esto viene de Núñez. Y así hemos sobrevivido, y aquí estamos. O ahora damos el paso 7, 8, 10, 12 personas que claramente por nuestras trayectorias profesionales hemos demostrado solvencia, honestidad y que no necesitamos el club para vivir, sino que venimos a servir al club. O damos este paso o perderemos el club. Esto lo veo clarísimo. Y por tanto, ahí siempre me vas a encontrar. Y otra cosa, una promesa al legado de mi abuelo, nunca a cobrar ni un solo euro del club. Nunca. Te voy a hacer la última porque ya llevamos 1 hora hablando. Yo podría hablar 10 horas más, pero tu tiempo es mucho más valioso. Se me cae internet y me avisa que no puede ser. Y te lo agradezco mucho. Escuchándote esta hora, y vamos a hablar de fútbol. Sí. Entiendo que lo que se viene en Champions, Barcelona, París Saint-Germain, tiene hasta un doble sentido para vos. Es las ganas de que gane tu equipo porque sos hincha de tu equipo y aparte tenés hasta unas ganas filosóficas de que gane.
Absolutamente. Son dos maneras de entender el fútbol que se enfrentan, ¿no? Y además, el entrenador del Paris Saint-Germain es un valor del barcelonismo que espero que recuperemos algún día en la forma que él quiera, porque Luis Enrique no solo significa lo que es como entrenador, sino significa valentía, determinación y una forma de entender el deporte. Y yo lo que quiero que entienda la gente que nos ve, y yo sé que eso queda muy, ¿cómo te lo diría? Queda muy gladiator, ¿no? Pero que entiendan que esta eliminatoria va de dos maneras de entender el fútbol. La manera de entenderlo de la gente que ha superado guerras civiles, hemos sido un club reivindicativo en los derechos sociales, democrático por ADN, hemos sido un club multicultural claramente, un club de Barcelona al mundo, como digo yo, y hemos sido capaces de aportar todo este valor, yo creo, global, ¿no? A un club hecho a base de talonario. Eso es lo que vamos a jugar en el campo. Esa es la eliminatoria. Marc, y para cerrar, y agradeciéndote enormemente, y ojalá sea la primera de otras clases de educación que nos des en el futuro, pero quiero que ocupes este espacio para darle un mensaje a un hincha con el cual vos no hablás todos los días. Sí. Que es el hincha que no vive en Barcelona, que es el hincha que percibe la cultura del club a la distancia, que es socio también. Hay mucha gente de estos lugares que es socio del Barcelona y que tiene ese sentido de pertenencia. Quiero que cierres con un mensaje para esa gente que no vive en Barcelona, que no tiene el papá y el abuelo que lo llevaron a la cancha de chiquito de la mano, pero que se levanta todos los días a ver qué está pasando con su club desde la distancia. Lo primero es que es igual de club de este hincha que igual es socio hace 5 años, 10 años, 15 años, que mío. Esa es la grandeza del Barça. O sea, que al final a mí no me otorga más relevancia como socio, como hincha, que la que él pueda tener. Lo segundo es que en un mundo en el que todo va de dinero y quién tiene más dinero, tiene más sentido que nunca ser del Barça. El tercero es que el valor de la Masía, nosotros construimos nuestros héroes, no los compramos, los construimos, los mimamos, los acompañamos durante toda la vida deportista hasta el primer equipo. Eso es un valor que no tiene ningún otro club del mundo. Y la cuarta es, podemos decidir nuestro futuro y qué queremos ser y nadie decide por nosotros. Y esa es la mayor grandeza como club. Que la próxima sea con un mate en la mano, Marc. Te agradezco muchísimo. Lo haremos. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.